Bueno, hoy en portada.com.ar estamos en comunicación con Chile. Eso me agrada muchísimo por dos cosas. Primero, porque el Zoom está andando perfectamente, cosa que no pasa a veces. Y segundo, porque estamos con dos personas que son unos fuera de serie. He estado leyendo o estudiando un poco para hacerles la nota. Casi siempre leo un poquito para estar con un poco más de contacto, un poco más de información, pero ellos nos van a contar bien a qué se dedican y quiénes son. Estamos con Verónica Mayo y Sergio Mendoza, o Chapita y Joyita, ¿no? Ojo, ¿cómo les va? Colombia las señas. Muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien, feliz por este contacto. La verdad que todo lo que tenga que ver con visibilizar la necesidad de la comunicación, contar las historias que son significativas en el sentido de las experiencias y compartirlas. Así es que muy grato la invitación junto a mi esposa. Bueno, muchas Felices de gracias. compartir este espacio, de también contar lo que hacemos, de poder mostrar un poco la importancia de lo que tiene que ver el mundo de los sordos, que es lo que amamos, que muy agradecidos a Portada por tenernos en cuenta. Bueno, gracias a ustedes. Verónica, comenzamos con vos brevemente. Vos sos de Argentina, sos de Buenos Aires. Contame cómo ingresaste al mundo de la lengua de señas. Ahora estás en Chile, pero contame brevemente tu historia y tu historia con Sergio. Bueno, sí, soy argentina, por supuesto, amo mi país. Eh, Nací en Buenos Aires, trabajo con personas sordas hace 30 años. ¿Cómo ingresé al mundo de los sordos? Ingresé por una cuestión de elegir mi vocación, en pleno tiempo de saber qué carrera seguir. Tenía la opción entre carreras muy diferentes, que eran diseño gráfico, medicina y profesora de sordos. No tenía nada que ver una con la otra. Y me aconsejaron en ese tiempo ir a ver de qué se trataba cada lugar. Y como joven, con 17 años, muy obediente, fui a cada uno de los lugares. Fui a un hospital, fui a un estudio de diseño gráfico, fui a la asociación de sordos. Y mi primer encuentro con personas sordas fue en la Asociación de Sordos de Lanús, en Buenos Aires. Fui sola, llegué, palmié porque no sabía nada de los sordos y venía un matrimonio caminando y yo no sabía ni que había un timbre sonoro, un timbre con luz, no sabía ninguna seña. Venía un matrimonio caminando y ellos me preguntaron, ella sabía articular, podía leer los labios, él, su esposo, hablaba todo en lengua de señas, entonces ambos me preguntaron eh, quién era, por qué estaba ahí. Entonces, con algunos gestos caseros nos entendimos y yo les dije que era estudiante, que quería conocer cómo era una asociación, y ellos abrieron la puerta y me hicieron pasar, que mi primera experiencia fue ver 50 personas sordas, todas señando, un club, niños, adolescentes, jóvenes, y eso impactó muy fuertemente en mi vida, porque yo no me podía comunicar. Y entonces hicimos un canje, ellos me empezaron a enseñar su lengua, y yo empecé a ayudarles con las tareas de los niños, las tareas escolares, porque había muchas mamás con niñitos que les costaba mucho eh, cómo poder enseñarles bien. Tenía muchas dificultades ellas con la lengua escrita, y yo siempre he tenido facilidad de enseñar desde chica. Entonces así fue mi entrada en el mundo de los sordos, y en realidad fue la elección de mi vocación, fue el llamado que Dios hizo también para mi vida. Eh, y desde ahí no lo abandoné jamás, ¿sí? Porque empecé a estudiar, me recibí de profesora, de intérprete, recorrí muchas provincias en Argentina, llegué a ser directora de una escuela, bueno, una serie de cuestiones que uno pudo realizar. Y bueno, hace 2 años y medio casada con Sergio, que también nos une no solamente el amor. Lo tenemos acá. No sé para dónde Ahí, está. ahí, ¿Ahí? Ah, creo. ok. Sí, ahí.
que además de unirnos el amor, que bueno, es lo primero que nos ha unido, nos une la comunidad de sordos, porque los dos trabajamos en lo mismo, nos conocimos en un congreso de sordos en Brasil. Eh, y bueno, y ahora estoy hace 2 años y medio viviendo aquí en Chile. Ujú. Bueno, tenés Yo, una la mitad de mi excelente... corazón, Sí, perdón. Sí, me iba a decir. No, no, por último te quería decir de que en realidad la mitad de mi corazón es sordo y la mitad es oyente, porque como he estado tantos años y por otro lado casi todas, muchas horas del día comparto con personas sordas, entonces como que el corazón está dividido ahí, la mitad de la comunidad sorda, la mitad de la comunidad oyente. Es una muy buena definición y teniendo en cuenta que ustedes no son dos personas que tengan eh, problemas con escuchar. A mí me parece increíble cuando los escuché en algunas notas y los vi, me parece emocionante también el camino que han decidido recorrer. Está muy bueno tu tono de voz, medio porteño y medio chileno, así que está buenísimo. Ahora vamos a hablar con Sergio, que está del otro lado escuchando Sí. también la nota. ¿Cómo andas, Sergio? Hola Fernando, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien. Bueno, mi historia tiene que ver desde... La Biblia dice que fuimos entretejidos en el vientre de nuestras madres. Literalmente puedo decir que fui entretejido en el vientre de mi madre porque mis padres ambos son sordos. Por lo tanto, entonces, normalmente un bebé escucha las voces de los padres. En este caso, yo escuchaba sonidos guturales por mis padres, entonces la única forma de comunicarme con ellos fue a través de gestos, antes de adquirir la lengua de señas, porque ese fue mi primer idioma. Ese es el idioma materno. A partir de los 6 años yo aprendí español y desde ese entonces, mi experiencia como puente de comunicación, como un intérprete primero para mis padres, en todas las oportunidades, como un puente para poder traspasar la información a ellos o viceversa. Y eso entonces marcó definitivamente este compromiso social de ir más allá, porque sentía que había algo más que solo interpretar las distintas instancias que nosotros como sociedad necesitábamos interactuar, sino que yo sentía que había un propósito mucho mayor y eso lo descubrí y es lo que hoy hago, tanto en la fe y en las obras, porque mi compromiso es un compromiso espiritual frente a Dios. Eh, Me hice siempre la pregunta, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Por qué siendo oyente fui criado como un niño sordo? Y esa respuesta fue respondida, esa pregunta fue respondida hace ya 23 años atrás y es lo que hoy trabajo 100% en todas las áreas de accesibilidad para que las personas sordas, al igual que cualquier ciudadano nacido en un territorio, tengan los mismos derechos que cualquiera de nosotros como oyentes. Así es que tengo la felicidad de trabajar en lo que me apasiona. No comparto 8 horas de algo que obligadamente tengo que hacer para poder vivir, sino que todo lo que hago desde que me levanto hasta que me duermo es en función de lo que más amo, que es trabajar en relación a la comunidad, de ser un puente de comunicación, de marcar vidas, de formar a otras personas que puedan, que no necesariamente ser hijos de padres sordos, sino que parecieran que lo fueran, es decir, que hablen muy bien, que tengan muy buena competencia, porque se necesitan muchas manos y que conozcan las realidades. Hay que estar en el lugar de una persona sorda para saber lo que significa el mundo del silencio, las barreras que día a día enfrentan en una sociedad que mayoritariamente es oyente y, por supuesto, comete muchos errores por el hecho de no experimentar lo que significa el mundo del silencio. Entonces pasa por alto muchas situaciones que lastima la vida de las personas sordas y a pesar de las luchas que ellos tienen, para mí son modelos de sobrevivencia, porque pienso yo que si nosotros tuviésemos todas esas barreras que ellos día a día enfrentan, hace rato ya nos habríamos quitado la vida. Sin embargo, ¿por qué digo que son modelos de sobrevivencia? Es porque han superado cada una de ellas y aún así sonríen.
Entonces, el poder ser un puente de comunicación es una satisfacción. En lo personal, de niño, recuerdo que mi madre veía las teleseries y no entendía e intentaba leer los labios, pero era muy difícil. Por lo tanto, entonces no lograba comprender al 100% las teleseries. Y entonces un día yo la vi viendo la televisión y yo me puse a interpretar. Desde ese entonces mi mamá no me soltó más. Entonces, si tuviera que decir que cuál sería mi especialidad, sería las artes escénicas, en las teleseries, la música, es digamos, la especialidad que podría decir, pero sin embargo, en nuestro país somos pocos los intérpretes y por lo tanto entonces no nos podemos dar el lujo de trabajar en un área específica, sino que tenemos que trabajar en muchas áreas. Y actualmente trabajo para un medio de comunicación, televisión, Megavisión. Es un canal que fue más allá de la ley, porque por ley los canales de televisión tienen que interpretar 3 meses, son 4 canales de señal abierta, así que cada canal les toca una vez al año este turno de 3 meses en forma obligatoria en el noticiero Prime, que es el de la noche. Sin embargo, el canal que yo trabajo quiso ir más allá de la ley y por lo tanto para eventos especiales como un terremoto, un tsunami, cualquier evento de contingencia nacional e internacional, yo debo venir al canal y comenzar a interpretar en forma titánica todas las horas necesarias. Entonces, desde el 22 de marzo, yo tengo mi propia cuarentena comunicativa aquí en el canal, sin parar. Desde el 22 de marzo a la fecha interpreto ininterrumpidamente las noticias para dar a conocer todos los eventos, las decisiones sanitarias. Así que es una gran responsabilidad, es un rol frente a... Y aunque hay cansancio, pero cuando tú amas, no importa el cansancio, no importan las horas, porque lo haces con amor, con pasión. Entonces ya vendrán los momentos de descanso, pero ahora es la necesidad de comunicar la noticia en situ, en el momento. Así es que es una gran satisfacción el poder estar haciendo lo que más me gusta hacer. Así es que eso es lo que yo puedo compartir en relación a mi experiencia como hijo, como hoy actualmente como un intérprete profesional acreditado a nivel nacional, siendo parte de la comunidad y también formador de nuevos intérpretes que puedan continuar con este trabajo, porque se necesitan muchas manos. Se necesitan muchas manos, puede ser uno de los títulos de esta nota, o estrechar puentes y de comunicación, puentes de comunicación. Me pareció muy interesante esa frase también, tiene que ver mucho también con las diferentes culturas. En off comentábamos con Verónica que el lenguaje de señas no es universal, o sea, yo dije hola y ella me saludó en argentino y hola Sergio me dijo de otra manera. Entonces yo pregunté, desconociendo absolutamente la situación, de que por qué se saluda de diferente manera, es porque cada uno culturalmente tomó la forma de saludar y de expresarse. Qué importante es la comunicación, que muchas veces nosotros desde Portada hemos comunicado cosas que han pasado muy relevantes, sobre todo acá en la provincia, donde hay gente que quizás ha muerto por no saber expresarse a tiempo o pedir un médico, por ejemplo, o decir soy alérgico a algo. ¿Alguna experiencia, le pregunto a Verónica y luego a Sergio, que le haya a ustedes muy cercano, de chicos, ahora de grandes, que les haya pasado con esta situación de desesperación, ¿no? De no saber la persona que tenían enfrente cómo comunicar lo que les pasaba? La que primero se me viene a la mente es una mujer sorda boliviana eh, que por su situación ella tenía un manejo de señas muy mezclado, señas bolivianas, señas argentinas, no tenía nada de lectura labial y ella estaba embarazada. Y bueno, estaba por tener a su bebé y nos conocimos, ella se llama Mayra, mirá, hasta me empecé a acordar a su nombre porque me marcó mucho, porque llegué a acompañarla en todo el desarrollo de su embarazo y hasta llegar al parto. Y en el momento mismo del parto,
Ingresamos al hospital, ella me llama, yo salgo corriendo donde estaba, vuelo hacia el hospital para acompañarla como intérprete, porque en realidad los intérpretes cumplimos miles de funciones. Nuestra labor es justamente esa, la de interpretar en todo tipo de situaciones. Las situaciones de la vida son tan variadas, desde un juicio de la televisión, lo que hace Sergio, desde los ámbitos educativos, y las situaciones de las personas a veces no son las mejores, y no todos cuentan con los medios, o a veces los gobiernos tampoco cuentan con los medios para abonar, pero hay algo que va más allá, que es lo que uno ama a las personas, y uno tiene este llamado que es esta labor social de ser nexo, o sea, esto que vos decís, la palabra puente, ¿sí? Y en ese momento Mayra necesitaba entender todo lo que el médico le decía, y Mayra no leía los labios, y ella estaba muy nerviosa porque era su primer bebé. Entonces el médico me dice directamente que yo entre junto con la enfermera y con todo el personal, ¿sí? Me visten, me ponen todo el traje verde, yo entro, y yo nunca me esperaba eso, porque yo no esperaba estar interpretando en pleno parto, ¿sí? En pleno trabajo de parto. Y eso fue súper fuerte, o sea, estar en el momento mismo del parto, pero que Mayra me tenía de una mano, la otra mano yo interpretaba, y Mayra comprendió todo y tuvo una cara de alegría, de alivio por entender todo lo que sucedía, ¿sí? Eh, Justamente esto, la comunicación abre puentes de información y de claridad. Y bueno, y ver el nacimiento de este bebé, y hubo muchas situaciones, qué sé yo, situaciones que me acuerdo ahora de acompañar en casamientos, de cuando han muerto a alguien, y ahora en medio de esta pandemia hemos estado interpretando todo el tiempo, miles de situaciones. Hoy mismo, por ejemplo, una señora sorda, Anita, que se quedó sin televisión en su casa y estaba desesperada porque ella no tenía cómo llamar a la empresa de televisión de cable. Entonces hicimos una videollamada, ella me explicó su situación, y yo llamé a la empresa, y por otro lado hice un reclamo como diciendo qué importante sería que la empresa tenga en cuenta Claro. también tener un servicio de intérprete, porque ya tienen varios asociados sordos. Bueno, así como esas cuestiones que son de la vida general de todos los días, eh, las personas sordas nos requieren en el sentido de la necesidad comunicativa, y a veces pasan situaciones en las que a veces uno no está porque no puede, y ahí es cuando se corta esta posibilidad comunicativa, y ellos entran en algo que es la desesperación, el temor, el enojo, porque no me dieron bolilla, no me atendieron, la persona no me comprendió, van a hacer un trámite al banco y salen frustrados porque la otra persona no les entendió y por más de que se trataron de escribir, porque a veces hay empleados que tienen buena onda y otros que no, y bueno, tratan de hacer toda esta cuestión Eso es del común de escrito. todo, eso es común de todos lados, le quiero decir, también Sí, de Argentina, Italia y Chile. Ah, y sí. Sergio, te quería preguntar a vos, vos sos hijo de dos personas sordas. ¿Alguna experiencia que hayas tenido de chico con ellos que digas, che, nos discriminaron en tal lugar, fuimos al cine o al teatro o al shopping o a una tienda, y viste que la discriminación de que todo el mundo cree que o sea, cuando vas de la mano con dos personas sordas, cree que todo el mundo, que la familia es sorda por completo, y eso por ahí es la falencia más grande que hay. Bueno, en realidad quiero partir diciendo que la discriminación no necesariamente es solo la intención de discriminar, sino que también existe la discriminación arbitraria. Esa que tú no te das cuenta, pero estás actuando, digamos, de una forma que afecta a las personas sordas. Y efectivamente, como decía mi esposa, en general, haciendo un contexto, vivimos en una sociedad mayoritariamente oyente, y en este caso la comunidad sorda es una minoría que
que es la que se tiene que adaptar cuando debería ser al revés, es decir, que los que tenemos todas las capacidades, entre comillas, deberíamos adaptarnos a ellos, sin embargo, le hacemos la vida difícil. Entonces, se necesitan leyes para poder modificarlas, para poder, digamos, proteger los derechos como ciudadanos nacidos en un territorio, y experiencias personales, una muy cercana con mis padres, en muchas oportunidades, yendo a distintas instancias públicas como un supermercado. Muchas veces yo escuché comentarios despectivos de mis padres pensando las personas que yo también era sordo. Sin embargo, yo oía, entonces escuchaba los comentarios de ellos. Pero también algo que me marcó fuertemente dentro de las experiencias a lo largo de todos estos años, no hace mucho en una ciudad, en la ciudad porteña, en Valparaíso, que actualmente vivo, estuvo una persona sorda y estuvo 24 horas en urgencia sin diagnóstico porque nadie sabía cómo comunicarse con ella. Y sabemos que cuando llega una persona de urgencia es vital el diagnóstico para luego hacer el tratamiento, y estuvieron 24 horas sin poder diagnosticar por el hecho que el hospital no estaba preparado para poder comunicarse con una persona sorda. Entonces, menos mal que esta persona no era de vida o muerte su urgencia, así es que me imagino que después pudieron de alguna forma tratar a este paciente. Pero quiero ir más allá porque normalmente asociamos la salud en términos médicos, pero también quiero hablar de la salud espiritual. Cuando tú te encuentras con una sociedad que se supone que tú naces y que tienes los derechos como cualquier ciudadano, sin embargo nos encontramos con personas en situación de discapacidad que se vulneran sus derechos, entonces te encuentras con una sociedad que todo el tiempo está haciendo una barrera, y por supuesto eso te va lastimando. Su espíritu comienza a tener esta sensación de por qué entonces nací, si todo el tiempo he forzado mi forma de incluirme, el rechazo. Entonces, en términos espirituales, estas personas también necesitan una atención médica espiritual. Entonces, me recuerdo, y eso me marcó en todo mi trabajo, porque mis papás, cuando éramos niños, yo era muy niño, íbamos a la iglesia católica y estábamos frente a una imagen de yeso que mis padres lloraban seguramente diciéndoles que así en forma imaginaria, que todo lo que ellos sufrían, y mis padres lloraban. Sin embargo, las personas que asistían a la iglesia, nadie se nos acercaba. En vez de acercarse, se alejaban. Entonces, bueno, muchos años después, en la zona extremo norte de nuestro país, conocí a una sorda, y un día me pidió querer hablar en forma privada, así que nos fuimos a un lugar en privado para poder, porque estábamos en una asociación de sordos, y hablar en privado significa irnos de ese lugar porque el resto de los sordos iba a ver la conversación en las manos. Entonces nos tuvimos que ir a un sector donde no nos pudieran ver el resto de los sordos. Entonces esta persona me dice: Sergio, a mí me gustaría poder contarte a ti todos mis pecados, para que si tú le puedes decir a Dios, si me puede perdonar. Entonces yo ya sabía la respuesta, y yo quería cómo explicarse que Dios sí conocía su forma de comunicar. Entonces yo le pregunto: pero ¿por qué no se lo dices tú directamente? Y entonces ella me dice que lo que pasa es que Dios no sabe hablar en lengua de señas. Entonces yo le expliqué que cualquier padre o madre que formó a su hijo, desde que nace, conoce cada rincón de su cuerpo, y él solo mirar sabe si tienen hambre, si tienen frío. Así Dios te conoce también así. Así es que ella fue a la iglesia y tuvo una decisión muy personal y cambió radicalmente su vida. Entonces, no solamente tenemos que ayudar a hacer puente en una sociedad, en
en servicios públicos, en la educación, en las mejoras para ellos, opciones laborales, sino también en lo espiritual, porque sabes que tú puedes aparentar estar muy bien, sin embargo, en su interior, en su alma, en su espíritu, están quebrantados. Y por más que tú tomes un medicamento, eso no te va a sanar, porque es espiritual. Entonces tú necesitas una sanidad interior y esa solamente la puede dar Dios. Entonces, ser testigo de cómo vidas quebrantadas, como la de mis padres, que después de muchos años llorando frente a una imagen, al fin Dios vino a sus vidas.